vamos a ver la preeminencia de Cristo en la reconciliación de todas las cosas. Vamos al versículo 20 hasta el 23. Dice, y por medio de él, o sea, de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice que Cristo tiene la preeminencia en la reconciliación de Dios con el mundo entero. Y cuando hablamos del mundo entero, aquí el apóstol Pablo en el versículo 20 nos dice que son las cosas que están en la tierra y las cosas que están en los cielos. Nosotros sabemos que la rebelión contra Dios no es exclusiva de la tierra. Aquí en la tierra hay rebelión contra Dios, pero sabemos por lo que revela la escritura que la rebelión contra Dios comenzó en el ámbito angelical, que fueron los seres angelicales los primeros que se rebelaron contra Dios. Y que estos seres angelicales, específicamente Satanás, que fue el primero en rebelarse contra Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles en su rebelión, y que todo este séquito de ángeles caídos que se rebelaron contra Dios fueron expulsados del trono de Dios y habitan en las regiones celestes, o sea, que pertenecen a la esfera celestial. La Biblia nos habla en diferentes pasajes que el cielo está dividido en tres partes o en tres segmentos. El primer segmento es el cielo, la atmósfera, lo que nosotros podemos ver, donde vuelan los aviones, las aves, o sea, todo el espacio al que el ser humano tiene alcance. Y luego viene algo así como un segundo cielo o un cielo intermedio donde están todos los seres caídos, o sea, donde habita Satanás. De esos escribió el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios, que no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas que están en las regiones celestes. Entonces ese viene a ser como un cielo intermedio, y el cielo donde está el trono de Dios, que es llamado por el apóstol Pablo el tercer cielo, que es el cielo de más arriba, por decirlo así, como para poder entenderlo, porque ya estamos hablando de cosas que no podemos manejar con claridad, pero ese tercer cielo es donde está el trono de Dios, y ese cielo intermedio, el segundo cielo, por llamarlo así, es donde está Satanás con todas sus huestes haciendo su oposición. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los que están enemistados con Dios no son solamente las criaturas que están en la tierra, sino que hay criaturas en el cielo que también están enemistadas con Dios. Y Dios hizo el mundo, recuerden, hizo el mundo en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo Jesús. O sea que el orden normal y el diseño divino de todo el universo, incluido la tierra, incluido los cielos, las galaxias y todo lo que nosotros podamos llegar a percibir que existe, todo fue creado para la gloria del Señor Jesucristo. Pero Dios permitió que se diera esta rebelión precisamente para que Cristo mostrara su gloriosa redención, o sea, para que Cristo mostrara el poder, la soberanía y la autoridad de Él, o la supremacía de Él en su redención, en la capacidad que tiene la sangre de Cristo de reconciliar todas las cosas con Dios, de reconciliar todo el mundo con Dios. Ahora, con esto no queremos decir que Satanás se va a arrepentir y se va a reconciliar con Dios. No. Con esto lo que queremos decir es que a través de la muerte del Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz del Calvario, el mundo entero va a volver al orden inicial de Dios, en el cual Cristo es el centro de todas las cosas y tiene el dominio, el señorío y la gloria por toda la eternidad.
a través de la redención, a través de la sangre y a través de la cruz, todo va a reconciliarse con Dios. Y lo que no se reconcilie con Dios va a ser destruido y va a dejar simplemente de existir. Entonces, ahí es donde se muestra el poder de la cruz, que va más allá de la redención humana. O sea, allí el poder de la cruz está tocando un aspecto de algo sobrenatural que está más allá del alcance de lo que está revelado. Es decir, hay algo más que tiene que ver con los ángeles, hay algo más que tiene que ver con los seres angelicales y con los cielos, porque Dios está diciendo aquí en el versículo 20 que por medio de él va a reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos, y que se hará la paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Y otra vez encontramos el concepto de paz ligado al concepto de la sangre, porque la sangre es la que se derrama por el pago de la maldad, por el pago del pecado. Recuerden que Jesús, que Dios dice en su palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque la ley dice la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces tiene que haber justicia para que haya paz. Ojo con eso, porque el mundo desde hace varios años ya está predicando una paz sin sangre, es decir, una paz sin justicia, una paz que pasa por alto el pecado sin que nadie pague por ese pecado. No existe esa paz. La paz es el fruto de la justicia. Nosotros tenemos paz con Dios porque el Señor Jesucristo fue castigado en lugar de nosotros. No porque el Señor, no porque Dios quiso pasar por alto nuestro pecado y hacerse el loco. Y eso lo tenemos que tener claro, porque la sangre del Cordero de Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración y tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Porque a través de esa cruz y a través de esa sangre es que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Es que nosotros tenemos esperanza de una salvación solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros no recibimos el castigo, pero Él sí lo recibió en su lugar, porque Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Recordemos eso. Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Los pecados que Dios te perdonó a ti, te los cobró a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aunque pareciera que esto es sencillo, que esto es fácil, se nos olvida con una facilidad. Hermano, nos empezamos a creer que es que nos estamos volviendo buenos y que es que merecemos algo, pero realmente no merecemos nada. Toda la gloria de nuestra redención se le debe al Señor Jesucristo. Bueno, ahora, además de decir que reconcilia con Dios todo lo del cielo y todo de la tierra, ahora habla específicamente. El apóstol Pablo se dirige a los colosenses y por supuesto se dirige también a nosotros. Y dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Creo que al inicio de este curso les expliqué que esta carta ha sido llamada una carta gemela en unión con la carta a los Efesios, porque examinando todo el contenido de la carta a los Efesios, encontramos que hay una gran cantidad de puntos en común o de ideas en común. Por ejemplo, una de estas ideas en común es esta que estamos tratando ahora, o en común con la carta de Efesios, es que dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, y éramos enemigos de Dios en nuestra mente y por lo tanto andábamos haciendo malas obras. Ahora el apóstol Pablo habla de esto en un pasado, porque el apóstol Pablo no tuvo de pronto la decepción o la frustración de vivir en la época en que nosotros estamos viviendo. Si Pablo viniera a visitar las iglesias, así como visitaba la iglesia de Tesalónica, así como visitaba la iglesia de Colosas, así como visitaba todas las iglesias, y si el apóstol Pablo se diera una vueltica por las iglesias ahora mismo,
yo creo que él saldría horrorizado. Si él escribe de la manera como escribe a los corintios, porque están divididos, porque tienen a un hombre que vive en unión con su madrastra, porque fornican y porque hacen de todo y porque son divisionistas, porque son carnales, porque en fin, tantas cosas, o si habló de la manera como habló a los Gálatas, porque estaban judaizando a la congregación. ¿Qué podría decir el apóstol Pablo si visitara nuestras iglesias y examinara no solamente lo que se predica, sino también lo que se canta? Entonces Dios libró a este varón y se lo llevó en una época en que la iglesia vivía de una manera un poco más decente, pero el apóstol Pablo les habla a estos hermanos que tienen un testimonio, es decir, que tienen un testimonio de una vida diferente y les dice, ustedes también eran enemigos de Dios en vuestra mente. Y eso es bien interesante porque nos lleva a un punto de entender que nuestra mente por naturaleza es enemiga de Dios y que no todo lo que a mí se me ocurre es la voluntad de Dios. Y ese es el problema, que una vez que yo me convierto al Señor Jesucristo, una vez que yo me congrego, una vez que de pronto Dios me usa en cualquier ministerio, yo tiendo a pensar que todas las ideas que me vienen a mi cabeza son del Espíritu Santo. Y encontramos a una cantidad de gente que habla diciendo, el Espíritu me dijo y el Espíritu me mostró, y todo lo que ellos dicen que el Espíritu le dijo y el Espíritu me mostró son los deseos, sus propias frustraciones, sus propios anhelos frustrados que los quieren hacer realidad en la iglesia y a través del evangelio. Recordemos eso, que Dios nos redime siendo nosotros o nos reconcilia. Es decir, uno de los aspectos de la obra del Señor Jesucristo, del poder de su sangre y de su cruz, es reconciliarnos. Y cuando se habla de reconciliación es porque previamente hubo una enemistad. Pero hay gente que cuando uno le dice que cuente cómo fue su proceso de conversión, te dice que es que toda la vida, toda la vida, toda la vida yo he buscado de Dios. Ustedes no han encontrado gente así, es que yo toda la vida he buscado de Dios. A mí toda la vida me han gustado las cosas de Dios. Es que yo nací en el Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos así es porque no hemos experimentado un proceso de conversión. En el proceso de conversión mi mente tiene que ser transformada. ¿Por qué tiene que ser transformada? Porque aquí la Biblia dice que somos mentalmente enemigos de Dios. Somos mentalmente enemigos de Dios. Y aunque ya no lo somos en términos de posición frente a Dios, fuimos reconciliados por Cristo con Dios, reconciliados por la fe, por su sangre, a través de su sacrificio. Recordemos que esta mente no funciona como la mente de Dios. De hecho, Él lo dice en Isaías, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que nuestros pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, nosotros para poder tener la mente de Cristo, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ser transformados por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente es enemiga de Dios. Y si nosotros estamos conscientes de eso, nos vamos a evitar una cantidad de errores y una cantidad de equivocaciones en las que siempre estamos diciendo, fue que Dios me mostró, fue que Dios me lo dijo y no sé por qué pasó. No, Dios no te mostró nada, Dios no te dijo nada. Tenemos que partir del hecho de que nuestra mente es enemiga de Dios y no creer en que todo lo que a mí se me antoja y todo lo que mi alma codicia es la voluntad de Dios para mi vida. Somos enemigos de Dios. Así lo dice Santiago también. Dice que muchas veces oramos, pero no pasa nada. ¿Y por qué? Porque nuestras almas son adúlteras, dice Santiago. Oh, almas adúlteras, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal.
para gastar en vuestros deleites. Entonces, nuestra oración siempre va conforme a lo que a mí me parece, a lo que yo creo, hermano, a lo que yo creo. Y muchas veces, o hermanos, perdón, casi siempre, Dios tiene otro plan. Dios tiene otro plan. Si usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, contemple la posibilidad de que ese sueño que usted tiene no es el sueño de Dios, ni es el propósito de Dios. Al contrario, es posible que ese sueño que usted tiene es el gran estorbo para que usted conozca a Dios. Entienda que su mente es enemiga de Dios y que los pensamientos de Dios no es que sean malos, sino que son mucho más altos que los suyos. Entonces, éramos extraños y enemigos en vuestra mente y por supuesto, si mi mente es enemiga de Dios, mis actos también son actos que desagradan a Dios. Dice, haciendo malas obras. ¿Y cómo nos ha reconciliado Dios? Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? En su cuerpo de carne y por medio de la muerte. La reconciliación con Dios se da por medio del pago de una deuda. La palabra reconciliación implica en el significado de los términos que se utilizan ahí como reconciliar, implica el satisfacer la ira de Dios, aplacarla. La palabra clave de reconciliación, ustedes saben que hay unos términos básicos de la salvación que nosotros debemos manejar. Por ejemplo, esos términos básicos son la redención que es el pago, digamos, de la esclavitud, el pago de lo que cuesta el esclavo, el pagar todo lo que ese esclavo hizo. Eso se llama redención, es el pago del rescate, ¿cierto? Ahora tenemos otro término que es la expiación. La expiación tiene que ver con la sangre que se derrama para limpiar la culpa, Ahora hay otro término que hace parte de la obra de Cristo y ese término es la reconciliación. El término reconciliación es la presentación de una ofrenda que agrada tanto a Dios que hace que Dios ya no te vea con rabia, por decirlo así, con enojo, sino que te vea con amor. Es decir, imagínate a una persona que te cae pero re mal, o sea, que no la puedes ver, que no la puedes soportar, que cada vez que piensas en lo que esa persona ha hecho, en lo injusta que es, en lo mala que es, en lo perversa que es, en todas las formas como te ha traicionado, como te ha fallado, y tú ves a esa persona y no la puedes ver con paz, es decir, no la puedes ver con buenos ojos. Entonces, imagínense cuando Dios nos ve sin Cristo, cuando Dios nos ve sin el ropaje de su justicia, cuando Dios nos ve en la profundidad de nuestro pecado, cuando Dios nos ve y puede contabilizar con su mente, porque ni siquiera nosotros podemos contabilizar cuántas mentiras hemos dicho, ni siquiera nosotros podemos contabilizar cuántos pensamientos impuros han pasado por nuestra cabeza y aún cuántos pensamientos impuros no han pasado, sino que se han quedado y los hemos acariciado. Y a nosotros al día siguiente se nos pueden olvidar esas cosas, pero Dios no tiene ese tipo de Alzheimer mental. Dios puede mirarnos y si nos mira sin Cristo, nos mira exactamente como nosotros somos. Mira toda la perversidad y toda la maldad, todas las malas intenciones del corazón, todos los malos pensamientos, todos nuestros actos, todos nuestros robos, todos nuestros hurtos, todo eso lo ve Dios. Y Dios es un Dios santo, por lo tanto, si nos ve así tal cual, no nos mira bonito, porque Él es santo, porque Él es santo. Entonces, tiene que haber algo que cambie la mirada de Dios hacia nosotros, algo que cambie la actitud de Dios hacia nosotros. Y no es solamente ahora el pago de la deuda, sino la presentación de una ofrenda, o sea, de algo que no es pagar la deuda, sino algo que de verdad es un regalo, algo que de verdad es algo que se ofrece estando ya en paz con Dios. En el libro del Levítico hay 5 ofrendas que se tenían que ofrecer a Dios para que un judío pudiera presentarse ante la presencia de Dios. Y entonces está la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda, bueno, una cantidad de ofrendas
Y el Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, suplió todo eso que se necesitaba para que el Padre nos mirara como a hijos, o sea, nos mirara con agrado. Y eso se llama reconciliación. Hay en la Biblia un ejemplo que tipifica un poco acerca de la reconciliación que Cristo hizo para nosotros ante el Padre. Y no sé si ustedes se acuerdan de Jacob y Esaú, la noche en que Jacob durmió en la presencia de Dios y tuvo un sueño, la noche en que él se quedó hasta tarde peleando con el ángel y clamándole a Dios que lo bendijera. En esa noche él tenía que encontrarse con su hermano Esaú. Habían pasado 20 años entre el día que él huyó de su casa porque Esaú juró que lo iba a matar y todo el tiempo que vivió donde su suegro Labán, donde adquirió sus dos esposas, habían pasado más de 20 años de odio. Y usted sabe lo que significan 20 años de odio, 20 años de un hombre estar soñando con el momento de vengarse de su hermano. Entonces, cuando llega el momento en que ellos se tienen que encontrar, Jacob sabe que ese encuentro puede costarle la vida. Y él tiene a sus dos esposas y tiene niños pequeños, tiene niños de brazos, Benjamín está chiquitico. Es decir, él sabe que toda su casa está en peligro y que es un peligro que realmente él se lo buscó, o sea, que le puede costar algo que de verdad él está debiendo. Entonces él se queda ahí toda la noche clamándole a Dios y pidiéndole a Dios que lo bendiga. Y él lanza una estrategia de que empieza a enviarle a Esaú manadas de ovejas, manadas de cabra, regalos. Esos regalos que iban yendo, o sea, iba una manada y entonces iba uno de los trabajadores de Jacob diciendo, tu siervo Jacob te manda este presente, y así un presente y otro presente y otro presente, hasta que a Esaú se le fue calmando la ira poco a poco, finalmente terminaron abrazándose, llorando y besándose. Entonces, una cosa es la ofrenda por el pecado, otra cosa es la ofrenda por la culpa y otra cosa es la ofrenda que reconcilia a Dios con nosotros y que hace que Dios, cuando nos vea, se agrade, o sea, que seamos gratos delante de Él. O sea, que no solamente diga, bueno, ya los perdoné, ya con eso es suficiente. No, que diga, ahora los amo y los quiero bendecir. Eso se llama reconciliación, es ponernos en un punto en el que podemos recibir todas las bendiciones de Dios. No solamente su perdón, porque un perdón es lo mínimo que Dios nos da, es que nos regala su gracia, es que nos regala su favor, es que nos regala muchísimas bendiciones, es que nos ha dado sus promesas, es que nos ha dado un futuro, es que nos ha dado vida eterna, es que nos ha dado una cantidad de cosas que nadie merece. Entonces, todo eso es porque Cristo nos reconcilió con el Padre a través de su muerte y de su cruz. Ahora, esa reconciliación que tiene por objeto que Dios nos vea con el mismo amor con que ve a su Hijo. Recuerden a Jesús en el río Jordán bautizándose y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, cuando lo veo, me deleito. Y luego en el monte de la transfiguración, la misma voz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me deleito. O sea, yo lo veo y siento placer. O sea, que Dios pueda sentir eso por nosotros depende de la obra del Señor Jesucristo, pero esa cobertura, ¿cierto?, de justicia que el Señor Jesucristo coloca sobre nosotros, su justicia, su santidad, tiene que hacerse una realidad en nuestras vidas para poder presentarnos delante de Él. Ya no tiene que ser algo meramente posicional, sino que tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y por eso el versículo 22 dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que hay un propósito en la cruz que va más allá del perdón. Hay un propósito en la obra de Cristo. Hay un propósito en el plan redentor
y va mucho más allá del perdón. Ese propósito es nuestra total transformación. Dice que el Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que nuestra vida tiene que ser transformada. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Dice que eso sucede si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que han oído. ¿Que han oído quiénes? Los colosenses. O sea, el evangelio que predicó Pablo. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué Satanás quiere adulterar el evangelio? Porque si adultera el evangelio, no podemos presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Porque un evangelio adulterado es hacer exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí que no se puede hacer, movernos. Dice, debemos permanecer fundados y firmes en la fe, pero en la fe que está aquí, no en la fe humanista y avara y codiciosa de nuestros días, no, en la fe de la cruz, en la fe que predicaba Pablo, dice, y sin movernos de la esperanza del evangelio que han oído los colosenses. Así que es importante que nosotros entendamos que el evangelio de los colosenses es el único evangelio que nos puede santificar. Así que el problema de la santificación no está en que unos se esfuerzan más y otros se esfuercen menos. El problema comienza en el evangelio que estamos oyendo, en el evangelio en el cual estamos arraigados, en el evangelio que está siendo predicado y en el evangelio que hemos creído. Y como Satanás sabe que la clave es el evangelio, él adultera el evangelio para que el evangelio no haga en nosotros el efecto que Dios ha determinado. Que nosotros al final de los tiempos podamos presentarnos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Dice evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, hasta aquí tenemos la parte de la preeminencia de Cristo. Seguimos en el versículo 24. Una vez que el apóstol Pablo ha hablado acerca de la supremacía de Cristo en la creación, en la iglesia, en la redención, en la reconciliación con el mundo y en todo lo que existe, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Una vez que él tiene clara estas cosas, ahora nos va a hablar acerca de las implicaciones de esto en su ministerio. El apóstol Pablo va a hablar ahora de su ministerio. Pensemos en lo que puede significar el ministerio para Pablo si él tiene un conocimiento de esta magnitud acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y pensemos por un momento si nosotros tenemos un conocimiento adecuado que se aproxime a esta revelación que Dios nos da en su palabra acerca del Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a servirle? ¿Cómo será nuestro ministerio para servirle, para obedecerle? Y nosotros sabemos quién es Él. Entonces ahora pensemos en cómo es el ministerio del apóstol Pablo y todo lo que esta verdad implicó para él. Entonces vamos a mirar el versículo 24 en adelante. Vamos a leer del 24 en adelante. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios hizo dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Creo que estas palabras del apóstol Pablo, definiendo su ministerio,
definiendo la esencia de su ministerio, de dónde proviene su ministerio. Primeramente, lo que vamos a ver es el origen, el ministerio del apóstol Pablo, o sea, su origen divino, el sufrimiento que está implicado en el ministerio, el contenido del ministerio, es decir, qué es lo que él enseña, qué es lo que él proclama, y por último, la meta del ministerio, qué es lo que él busca con su ministerio. Y esto creo que tiene que ser de mucha edificación para todos nosotros, porque de alguna u otra manera Dios nos llama a ser ministros suyos. En cualquier área que nosotros hayamos recibido un don de parte de Dios, tenemos que ministrarlo a Él. Eso lo tenemos que tener claro. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un don. O sea, el que diga, no, yo no tengo casi nada, pues tiene por lo menos un don. Y dado que ha recibido un don, entonces está en la obligación de ministrarlo. Y está en la obligación de entender que ese don lo ha recibido de Cristo y que es, como lo venimos estudiando, que es para la gloria del Señor Jesucristo, que tiene que ser usado para la gloria de Jesucristo. Entonces, lo primero que vemos es que el ministerio del apóstol Pablo tiene un origen divino. Dice el versículo 23, última frase nada más, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Está hablando del evangelio que se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Y dice del cual, o sea, de ese evangelio, yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra fui hecho ministro está en pasivo, es decir, él es un objeto pasivo de la obra de Dios. Fue Dios el que lo convirtió a él en un ministro. A menudo hay muchísimas inquietudes acerca de cuál es mi ministerio. Nos preocupamos por cuál es mi ministerio. ¿Será que mi ministerio es este? ¿Será que yo estoy llamado a hacer esto? ¿Será que yo estoy llamado a hacer lo otro? Inclusive hay gente que se molesta porque piensan que alguien les puede estorbar el ministerio. Hay gente que piensa que necesita una promoción humana para poder desarrollar su ministerio, como si fuera algo que fuera de hombre. El ministerio, como lo está diciendo el apóstol Pablo aquí, es algo que no es que tú tengas que esforzarte en averiguar si tienes un llamado o no lo tienes, sino que es algo que simplemente sucede. Dios lo convirtió en un ministro. Eso no es que el apóstol Pablo de pronto tuvo un sentir y empezó a orar y se metió en ayuno para que Dios le revelara cuál era su ministerio. Sabemos perfectamente que eso no sucedió así y no sucede así con nadie, con nadie. Solo que estamos viviendo tiempos en que hombres perversos se autonombran pastores o se autonombran, como está de modo, apóstoles, porque estamos en tiempo de apostolitis. Entonces se autonombran, ¿cierto? Pero no fueron hechos ministros de Dios por el mismo Dios. Sabemos perfectamente la historia del apóstol Pablo porque a lo largo de las escrituras la contó 4 veces, la historia de cómo él iba a destruir la iglesia, a encarcelar a los cristianos, y Dios lo sorprendió, el Señor Jesucristo lo sorprendió, lo derribó, lo quebrantó y lo transformó y lo hizo un ministro. Y quizás no nos va a pasar igual que el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dejar de lado este asunto de tratar de adivinar, tratar de discernir, tratar de averiguar si tengo o no tengo ministerio. Si tienes ministerio, Dios te va a poner en el ministerio. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y digamos, lo más común, tanto en la Biblia como en los casos reales de un hombre que es hecho ministro por Dios, es que por lo general esa persona no está buscando ser ministro, no está buscando ser ministro, sino que Dios intersecta su vida, cambia las cosas y lo coloca en el ministerio. Así que no hay necesidad de hacer un curso ni de meterse en ayuno para discernir si tú eres o no eres ministro de Dios, porque simplemente Dios te va a poner ahí aún hasta en contra de tu voluntad y te va a capacitar y te va a dar el don y te va a ayudar y te va a respaldar y no vas a poder hacer otra cosa sino eso. Así que
ese asunto de estar averiguando me parece a mí una gran bobada, porque averigües o no averigües, Dios cuando convierte a un hombre o a una mujer en un ministro suyo, no hay nada que hacer. Ahí está. No se trata de que tú lo busques, sino que te vas a encontrar puesta por Dios en el ministerio. No que tú te pongas, sino que Dios te pone. Entonces él dice, del cual fui hecho ministro. Eso es algo que tenemos que tener claro, que el ministerio es de origen divino. Un ministro es una persona que sirve. La palabra ministro en estos días tiene como cierta categoría y cierta cosa, como que un ministro así, o sea, el ministro de Hacienda, el ministro de Cultura, el ministro del Interior. Y en nuestros días también, en nuestro contexto eclesiástico, en la iglesia también, yo soy ministro de esto, yo soy ministro, pero realmente la palabra, en ese tiempo, la palabra ministro significaba sirviente. Sirviente, era un sirviente, un mayordomo. Entonces, el ministro es un sirviente y es alguien que tiene que servir también con el poder de Dios. Yo quiero que vengan conmigo a Primera de Pedro, que habla de estas cosas. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Mire lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, o sea, sirva a los otros. Otra vez utiliza la palabra ministerio, ministrar. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa la multiforme gracia de Dios? Es que no todos son pastores, que no todos son cantantes, que no todos son maestros. Significa que todos tienen un don diferente, tienen un don especial, inclusive todos los maestros no son iguales. Hay maestros de niños, hay maestros de jóvenes, hay maestros que tienen la habilidad solamente para los adultos, hay maestros que enseñan de una forma, hay maestros que enseñan de otra forma. Cada don tiene diferentes operaciones. Entonces, no todos, no todos tienen el mismo don. Y precisamente lo que dice aquí, la multiforme gracia de Dios se manifiesta en la diversidad de dones. Pero dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como un buen administrador de las cosas de Dios. Debemos ministrar el don a quién, a los otros. ¿Y cómo se hace eso? El versículo 11 dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Un don es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica que Dios te ha asignado dentro de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene un don específico que tiene que ver con la función específica que Dios te ha asignado a ti dentro de la iglesia. Ese don le pertenece a Cristo porque Él te lo dio, pero te lo dio para que lo ministraras en la iglesia. O sea que en un sentido es de Cristo, pero en otro sentido se le debe a la congregación. O sea, el don tiene que ser entregado para el crecimiento de la congregación. Y por eso no se cobra. Por eso no se cobra. ¿Por qué? Porque es un don. ¿Y de quién es el don? De Jesucristo. De Jesucristo. Usted no puede cobrar por ejercer un don por el cual usted no pagó. Y menos le puede cobrar a la iglesia porque Dios lo ha puesto a usted como deudor de la iglesia. Es decir, el don lo ha dado Dios para ministrar a la iglesia. Entonces, eso es lo que es un ministro. Es un ministro que fue hecho ministro por Dios, que fue capacitado por Dios, que fue llamado por Dios y que fue puesto en el lugar por Dios. O sea, aquí no se trata de que tú compres el tiquete y vayas al lugar. Se trata que te va a tocar estar ahí de la manera en que menos te imaginas. Ahí vas a estar en el lugar donde Dios
quiere que tú trabajes. Pero todos en la iglesia tenemos un don. ¿Y sabe qué es lo que más estanca a la iglesia? La iglesia es estancada porque la iglesia está llena de consumidores, personas que vienen a consumir los dones, pero no dan nada, no entregan nada, simplemente chupan y se llevan todo. De eso está llena la iglesia. Y son personas que no crecen, son personas que están pasmadas, son personas que producen cansancio, producen frustración en la iglesia, no empujan. Como dice el dicho popular, ni lavan ni prestan la batea, pero ahí están. Hay algo que sí saben hacer esas personas y es criticar. Son expertas en crítica y todo le parece que está mal. Tú tienes un don y ese don tiene que ser puesto al servicio de la iglesia. Y ninguna excusa de las que das te servirá para el día en que te presentes delante del Señor Jesucristo que te entregó ese don. Ninguna excusa te va a servir. Acuérdate del hombre que enterró el don, que enterró el talento, que dijo que era un siervo malo, ¿cierto? Que era un siervo malo y negligente. Enterró el don. Entonces, que no te pase así, porque si tienes un don es para servir a la iglesia y el Señor Jesucristo va a demandar ese servicio de ti. Bueno, hermanos, continuamos. Lo segundo que vemos en el ministerio del apóstol Pablo, dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, versículo 24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es un versículo que genera cierta controversia, porque ¿cómo así que el apóstol Pablo está diciendo que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia? La Biblia enseña claramente que la obra del Señor Jesucristo fue terminada en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo sufrió todo lo que tenía que sufrir para completar nuestra salvación. De hecho, sus últimas palabras fueron: consumado es. Es decir, toda la obra de la salvación fue completamente terminada allí en la cruz del Calvario. O sea, al Señor Jesucristo no le hace falta nada para terminar con nuestra salvación. Nuestra salvación está completa y terminada en Cristo Jesús. Es más, en Hebreos capítulo 10, vamos un momentico a Hebreos capítulo 10, que está un texto del cual les hablé hace poquito. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mire lo que dice el versículo 14 y subráyelo: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo que se trata de nuestra redención, ya Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que él todavía sufre y dice: cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El Señor Jesucristo nos enseñó eso en vida, estando aquí en la tierra. Enseñó que los sufrimientos eran parte inherente del llamado del cristiano. De hecho, cuando comienza sus primeras enseñanzas en el Sermón del Monte, la última bienaventuranza con la que introduce el Sermón del Monte, dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los persigan, los vituperen, los difamen y digan toda una serie de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque eso mismo hicieron con los profetas. Y si nosotros vamos recorriendo toda la Biblia, también cuando, no sé si recuerdan el episodio cuando Juan y Jacobo llegan a donde Jesús y le piden que cuando él venga en su reino, deje que su hermano se siente a la izquierda de él y él a su derecha. Jesús hace una pregunta:
y les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos dicen, sí, nosotros podemos, porque ellos no saben que la copa que van a beber es la copa del sufrimiento. Quizás no se van a tomar toda la copa de la ira de Dios como se la tomó el Señor Jesucristo en representación nuestra o en reemplazo de nosotros, pero sí van a beber un poco de ese cáliz. Y el Señor Jesús les está diciendo, pues ciertamente sí, ciertamente van a beber de la copa que yo voy a beber, es decir, ustedes la van a probar el sufrimiento. Y comienza en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, los últimos días, cuando está a solas con sus discípulos y comienza a decirles que el mundo los va a aborrecer. Comienza a decirles que precisamente porque ellos no son del mundo, es que el mundo los va a aborrecer, que sería peligroso que el mundo los amara. Dice, si el mundo los amara, ustedes serían del mundo, mas como no son del mundo, el mundo los aborrece. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que los sufrimientos tienen que ver con nuestra identidad cristiana, que son el sello que garantiza que de verdad pertenecemos al Señor Jesucristo. Y de pronto a la gente no le gusta este tipo de predicación, pero eso fue lo que Jesús dijo y eso fue lo que vivieron los apóstoles y los discípulos. Y luego llegamos al libro de Hechos, el apóstol Pablo enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y todo el tiempo están hablando del sufrimiento que es normal, natural, cuando tú te haces parte del cuerpo de Cristo. Ustedes recuerdan cuando confrontó el Señor Jesucristo a Pablo, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia que sufre es el cuerpo de Cristo. La iglesia que sufre, la iglesia que es perseguida por causa de su fe en el Señor Jesucristo, es el cuerpo de Cristo y todo sufrimiento de la iglesia y toda persecución y toda difamación contra la iglesia, el Señor Jesucristo la siente. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, Cristo va a redimir a la iglesia, redimió a la iglesia con su sacrificio, pero la obra perfeccionadora o santificadora de Cristo con su iglesia se lleva a cabo a través de los sufrimientos. El libro de Hebreos dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y así fue perfeccionado y así fue autor de eterna salvación. Si Cristo, siendo santo, siendo puro, padeció y aprendió la obediencia. ¿Y por qué tuvo que aprender la obediencia? Pues porque él no era obediente, él era el que daba las órdenes. ¿Entiendes? O sea, él pasó de ser el jefe a ser el subalterno. Cristo dejó su gloria, dejó su soberanía para someterse a toda la ley. Vino el cumplimiento de los tiempos, dice Gálatas 4:4, y Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios no está bajo la ley, Dios está por encima de la ley, Él es el que da la ley. Pero Cristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y se colocó bajo la ley y obedeció todos los puntos, todas las comas y todas las tildes de la ley. Y eso es humillante porque Él es soberano, aún sobre todas sus leyes y sobre todos sus decretos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que él como iglesia y cada uno de los que nos unimos a Cristo, nos unimos a él en su sufrimiento. Es más, cuando el apóstol Pablo habla de su vida espiritual, de su crecimiento espiritual y habla de su experiencia con Dios, él habla de lo que implica para él el conocer a Cristo. En el capítulo 3 de Filipenses, la carta que está antes de Colosenses, retroceda un momentico, y en el capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo está diciendo unas palabras que todos conocemos de él, y dice así el apóstol Pablo:
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué significa eso? Significa que hay gente que se siente segura de su estrato social, de su formación, de su capacidad intelectual, de las escuelas a donde ha ido, de los pastores que lo han formado. Confianza en la carne significa estar confiado en mí, en todo lo que yo soy. Dice, si yo tuviera que confiar en la carne, tuviera muchísimas cosas para confiar, y hace la lista. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Es decir, todo eso era su orgullo, lo que hacía que él mirara así a la gente por encima del hombro. Decía, soy un hombre de bien, yo soy gente decente, yo soy de los judíos de más alta estirpe, o sea, yo soy un hombre ortodoxo en todas mis creencias, o sea, un hombre así que tiene orgullo y confianza en su carne. Y él dice, pero todas estas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es lo que él está comparando? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y la palabra que está ahí es estiércol, copros, de donde viene el examen del coprológico, que ya ustedes saben en qué consiste el mensaje del coprológico, el término es copros, o sea que él dijo que eso era una porquería. Todo lo que a él le parecía importantísimo, le parece ahora una porquería. Cuando lo compara, con la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, cuando lo compara con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice, mi Señor, mire que ahí está hablando no del conocimiento intelectual, no del conocimiento teológico que él ha adquirido, porque él no lo adquirió así, sino que él adquirió el conocimiento de Jesús, directamente de Jesús, directamente de Jesús. Jesús se le apareció en el camino, y no fue esa la única aparición. Jesús se lo lleva 3 años para Arabia, y de esos 3 años no se sabe nada, y ahí es formado directamente por el Señor Jesucristo. Y luego en el libro de Hechos, él tiene muchísimas experiencias donde el Señor Jesucristo resucitado en gloria se le aparece y le habla. Ok, él compara todo el conocimiento religioso que adquirió durante sus años de formación como judío ortodoxo, lo compara con un conocimiento que es experimental. Es decir, como cuando tú conoces a una persona y logras entablar una intimidad muy profunda con ella, muy profunda con ella. Entonces dice, Cristo Jesús, mi Señor, no dice el Señor, sino mi Señor. ¿Qué significa eso? Que estoy bajo su señorío. No que yo le digo, Señor, ay, el Señor, el Señor. El Señor se le dice aquí a todo el mundo. Es Cristo Jesús, mi Señor, o sea, el que está sobre mí. Yo estoy bajo sus órdenes. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Perdido todo. Perdido todo, pero por amor. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús enseñó en el discipulado? ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en el discipulado? Porque es que ahora en los discipulados lo primero que le dicen a uno es, ahora eres hijo de Dios. Ahora tú puedes vibrar, declarar, proclamar, decretar. Todo eso es falso. Ese no es el contenido del discipulado. En el discipulado el Señor Jesús dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. El que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Pero eso es tema tabú, mejor de eso no hablemos, porque eso es fanatismo, eso es legalismo. El apóstol Pablo está diciendo que lo ha perdido todo. Y no lo ha perdido porque es que le tocó, porque es que se lo quitaron. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Porque es que Cristo no se entrega si tú no le das el primer lugar. Tú no vas a conocer a Jesús si tú tienes un ídolo en tu corazón.
O sea, Él no se da a conocer hasta que tú no vengas ante Él como lo que Él es. Por eso es que nos hace falta conocer la supremacía de Cristo, porque tenemos un Cristo de un muñequito, repito, un muñequito con pestañas rizadas y rizos dorados que nos toca la puerta para que le hagamos el favor de entrar en nuestro corazón. Y ese Cristo no existe, porque el Cristo que existe entra a donde le da la gana sin tener que tocar. Ay, que Jesús es un caballero y toca la puerta. Déjame decirte que eso es falso. Él no toca la puerta, porque cada vez que Jesús toca la puerta, nosotros no le abrimos. Así que dejen la bobada, que Dios te llamó y tú no. Nosotros vamos a la iglesia porque nos ofrecen plata. Nosotros vamos a la iglesia porque nos ofrecen sanidad. Nosotros vamos a la iglesia porque nos ofrecen prosperidad. ¿O quién de ustedes fue a la iglesia porque le ofrecieron una cruz? Olvídese. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos busca a nosotros y Él toma posesión de nuestra vida. Le guste al que no le guste. Y nosotros, cuando entendemos la magnitud de lo que significa que Él nos haya escogido, es que nos rendimos de gratitud y de alabanza, de saber lo afortunados que somos, de que Él nos haya alcanzado a pesar de nuestra terquedad, de que Él haya hecho fracasar nuestro camino que iba en contra del camino suyo, que iba en una dirección opuesta, que Él un día haya irrumpido en nuestra vida y nos haya desbaratado todos los planes y nos haya dicho, yo soy el Señor y yo soy el que mando ahora. Y esa es la experiencia de la conversión. Y que, ay, yo me estoy volviendo bueno. No, nadie se está volviendo bueno. Si vienes a la iglesia porque estás sin plata, porque estás quebrado, porque te sientes vacío, porque te dejó tu mujer, porque tienes un hijo enfermo, por eso es que venimos a la iglesia. Y cuando venimos, es porque Él nos atrae de esa manera, porque nuestro duro corazón no viene. Es que yo vengo porque me dan unas ganas de conocer al Señor. Mentira. Nosotros somos enemigos de Cristo. Nosotros queremos conocer al equipo de fútbol, queremos conocer a Shakira, queremos conocer a Chayanne, queremos conocer, yo no sé, quieren pues un poco estupideces, pero a Cristo no lo queremos conocer, olvídense de eso. Nosotros somos enemigos de Dios en nuestra mente. Él nos reconcilia con el Padre. Entonces, el sufrimiento es como la marca que dice que no somos de este mundo. Si nos entendemos con este mundo, si este mundo nos premia, es porque somos del mundo. Pero el mundo es enemigo de Dios. No amen al mundo. Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son dos cosas diferentes. No podemos ser mundanos y al mismo tiempo cristianos. Eso no existe. Y que los cristianos mundanos, no. Existen los cristianos falsos, los que se creen cristianos, pero eso no existe. O eres del mundo o eres de Dios. Entonces, el sufrimiento es una parte inherente del ministerio. Si tú le estás sirviendo a Cristo, vas a sufrir. ¿Por qué vas a sufrir? Pues porque el mundo te va a aborrecer, porque el mundo lo aborreció a él. Ahora, hay una segunda razón. El apóstol Pablo dice aquí, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, para ganar a Cristo, yo debo catalogar todo lo que he abrazado como importante como una basura delante de Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Escucha lo que dice el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La segunda razón por la cual tenemos que experimentar los sufrimientos. La primera es porque son la marca de que no somos de aquí, sino de allá. Es la marca que nos distingue. Estamos en conflicto con el mundo. El mundo tiene un príncipe que se llama Satanás. El mundo es gobernado por las tinieblas. Nosotros somos sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su luz. Y el reino de las tinieblas y el de la luz pues están en pugna. Entonces tiene que haber sufrimiento. Listo, como una forma de identificarnos con Jesús como el sello, pero también el sufrimiento tiene algo, y es que el sufrimiento nos ayuda a conocer a Jesús.
Cuando se burlan de ti, tienes un acercamiento al corazón de Jesús. Cuando te rechazan, cuando te difaman, cuando te persiguen, cuando sientes soledad, cuando sientes tristeza, cuando sientes desánimo, cuando el mundo pareciera estar en contra tuya, cuando experimentas sufrimiento, estás conociendo a Jesús, porque estás experimentando las cosas que Él experimentó y estás caminando por el camino por el que Él caminó, el camino de la traición. O sea, para que tú te acerques un poco al corazón de Jesús, tú tienes que tener un Judas que te dé un beso un día y entender cómo se maneja eso. Tú tienes que conocer la traición, el dolor y preguntarle al Señor, ¿cómo hago para sonreír y darle el pan mojado si yo lo que quiero es matarlo? O sea, ¿cómo hago yo para tener este corazón? Y es el sufrimiento y la participación de todas esas experiencias humillantes y vergonzosas del Calvario las que nos hacen que nos asemejemos a Él. Y por eso Él dice, y conocerlo. Yo considero todas las cosas como estiércol cuando las comparo. No es que Él coja y bote todo, dice, reventemos todo. No, no, escuche, es que Él está haciendo una comparación para poder establecer afectos en su corazón, para poder determinar qué cosas va a atesorar, es decir, qué cosas van a ser prioridad, qué cosas voy a considerar valiosas, qué cosas voy a considerar no negociables. Entonces él dice, todo aquello que yo abrazaba como lo más importante de mi vida, yo no es que, por decir algo, si tú tienes un negocio o si tú tienes una carrera, ahora tu carrera es una porquería, tú no la vas a ejercer más. No, significa que cuando tú compares tu carrera con la excelencia de conocer a Cristo, de participar de sus padecimientos y de experimentar también el poder de su resurrección, es decir, de pasar por esos padecimientos y luego pasar al otro lado en victoria y tener esas experiencias de muerte y vida, que son las experiencias que nos acercan más al Salvador. Entonces tú vas a entender que esas cosas son más grandes, más gloriosas, más fructíferas, más edificantes y traen más riqueza a tu vida que la carrera que tanto te gusta. ¿Sí me hago entender? Y no es que vas a dejar la carrera, sino que eso no va a ser lo más importante en tu vida. Y por eso que el apóstol Pablo no está diciendo que, ay, que yo lo perdí todo, es decir, que yo, porque todo, no, no, quiere decir que ya las cosas no tienen el valor que antes tenían, porque su vida ha entrado en el orden divino. ¿Cuál es el orden divino? Que Cristo tenga en todo la preeminencia. Que yo, que fui creada en Él, por Él y para Él, viva para la alabanza de su gloria. Sea que predique el evangelio, sea que maneje un taxi, sea que reparta leche, sea que trabaje en un banco, lo que sea que yo haga, tengo que entender que la vida consiste en glorificarlo a Él. Y que cada experiencia dolorosa, vergonzosa y humillante me va a acercar más al Señor y me va a conectar más con aquel que es llamado varón de dolores y experimentado en quebrantos. Por lo cual, todo ministerio tiene sufrimiento, pero también tiene gozo. Porque yo creo que ustedes han entendido que desde esta perspectiva el sufrimiento es un privilegio. Dentro de esta perspectiva, este sufrir tiene un gozo. Los filipenses dice que tenían gozo por el privilegio que Dios les había concedido, no solamente de creer en Él, sino de padecer por Él. Entonces vamos nuevamente a Colosenses y dice ahora el apóstol Pablo en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco. Entonces el ministerio de Pablo tiene sufrimiento, pero también tiene gozo. ¿Podemos servir en medio del sufrimiento? Sí, pero no podemos servir sin gozo. Así como el sufrimiento, las pruebas, las persecuciones, las vicisitudes y todo lo demás son un elemento esencial del servicio cristiano, así también lo es el gozo.